Se denomina asamblea al ámbito concreto donde se elaboran los consensos. Los dos elementos fundamentales que constituyen la dinámica asamblearia son las funciones y las señales. Nuestra manifiesta inmadurez y falta de costumbre en lo relativo a establecer acuerdos cooperando en vez de confrontar hace necesario que algunos miembros de la asamblea asuman determinadas funciones que permitan un correcto funcionamiento de la misma. Con el objetivo de evitar que todos hablen a la vez, alguien ha de distribuir los turnos de palabra. Para que el debate no se disperse y se salga del tema prefijado, será necesario que alguien esté pendiente e impida que eso ocurra. A fin de preservar que el tono y las formas sean siempre las correctas, alguien deberá estar atento a esa cuestión. Para que las intervenciones no sean excesivamente extensas o reiterativas, alguien ha de velar por ello. Para que las personas que acudan por primera vez o lleguen tarde no interfieran en la evolución de la asamblea, alguien deberá ocuparse de ellas y aparte nivelar información. Con el fin de que lo que allí se acuerde posea un seguimiento posterior y exista una memoria del devenir del grupo, ha de quedar reflejado por escrito en una suerte de acta, y alguien por consiguiente deberá ocuparse de ello. Por todo lo expuesto, determinados miembros de la asamblea deberán ejercer provisionalmente una serie de roles asumiendo una o varias de las funciones antes descritas. Es de esperar que con el tiempo esa responsabilidad, en principio de carácter personal, vaya siendo asumida por la asamblea en su totalidad y no por algunos miembros en particular. Precisamente, para lograr tal propósito, son imprescindibles las señales. El rol más importante en una asamblea es el de facilitador o dinamizador. Suele confundirse con el rol del clásico moderador de debates, ya que comparte con él algunas responsabilidades. Sin embargo, la función principal del facilitador es la de recoger la totalidad de los distintos puntos de vista expuestos y, tras relacionarlos entre sí, plantear propuestas de consenso, facilitando así la convergencia y posterior acuerdo. Un secretario que tome notas y redacte el acta y otro que distribuya el uso de la palabra constituirán, junto con el facilitador, el equipo mínimo necesario para llevar adelante un proceso asambleario, siempre que el resto de funciones sean asumidas también de alguna manera por esa tríada. En un proceso consensual, las votaciones no poseen un carácter decisorio y constituyen meros sondeos de opinión. Aun así, para evitar la influencia de la presión de grupo, conviene que las diferentes posturas se expresen simultáneamente. A tal efecto, se emplean las señales a favor, en contra y me abstengo. Ese mismo código puede ser usado también durante la deliberación para expresar la conformidad o no con respecto a lo que se está diciendo en ese preciso momento. Otras señales que pueden resultar útiles son: habla más alto, habla más despacio, me estoy perdiendo, te estás enrollando, intenta concretar. Gracias a ellas se abre la posibilidad de intervenir en la asamblea en cualquier momento fuera del turno de palabra y sin interferir ni entorpecer el desarrollo de la misma. Para terminar, veamos un ejemplo concreto de dinámica asamblearia. Primer punto del orden del día: aprobación o no del ingreso de un nuevo miembro al grupo. Yo me opongo, porque he oído hablar mal de él a algunas personas. Yo considero que no deberíamos impedir el acceso a nadie. Deberíamos tener en cuenta que alguien malintencionado, si se lo propusiera, podría infligir mucho daño al grupo. Hagamos un sondeo. Como venimos advirtiendo, la votación en este caso no es vinculante sino orientativa. Además, a diferencia de lo que ocurre normalmente, trataremos de incluir en el acuerdo final el sentir de la opción minoritaria. Entre un no rotundo y fanático y un sí incondicional e ingenuo existen multitud de posiciones intermedias.
Comprendo el recelo de quienes están en contra y la negativa a juzgar a alguien del resto. Los que se oponen finalmente son minoría. ¿Bajo qué condiciones aceptarían que se incluyese? Tal vez podríamos establecer unos requisitos mínimos que, coherentemente con nuestros principios, sean aceptados por todos. Eso nos eximiría a su vez de tener que evaluar moralmente a nadie. ¿Todos están de acuerdo?